Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se sienten? ¿Contentos? Es para mí un privilegio poder volver a estar aquí. Hacía tiempo que no venía acá. Y le doy gracias a Dios por ver la prosperidad que le está dando. Hay prosperidad material. El templo cada vez que vengo acá está en mejores condiciones. Y eso es una buena señal. Espero que estén como Jesús, creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres. Realmente les digo la verdad, cuando se entra en este lugar, puede que hayan dificultades internas, puede que hayan situaciones, pero cuando se entra en este lugar se experimenta paz. Eso es lo que yo experimento cuando entro aquí. Se experimenta armonía y paz del alma, y eso es importante. Así que les animo a continuar en esta atmósfera que el Señor les ha regalado. En esta mañana vamos a estudiar un pasaje muy conocido, pero ustedes saben que la Biblia tiene algo maravilloso, y es que de las cosas conocidas siempre se sacan cosas nuevas, ¿verdad? Usted puede leer un versículo 10 años, el mismo versículo todos los días, y a los 10 años y un día usted descubre algo nuevo que no había visto en esos 10 años. Por eso que cuando abrimos la palabra de Dios, siempre lo hacemos en esperar encontrar algo nuevo, algo que nos dé fuerza, que nos dé alimento, que nos sustente para poder seguir en el camino. La lectura bíblica que vamos a estudiar hoy es una lectura muy conocida, yo les invito a volver a ella. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, de 38 al 42, vamos a estar desarrollando esos versículos para entrar en el estudio, y espero con la ayuda de Dios que sea de provecho para nosotros. Versículo 38 dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Dice que Marta le recibió en su casa. El mensaje que vamos a estudiar hoy es para los que han recibido a Jesús en su casa. El mensaje no es para los que todavía no han aceptado a Jesús. Este mensaje es para toda aquella persona que le ha dado la bienvenida a Jesús en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y ahí vamos a encontrar dos posiciones diferentes, dos grupos de personas. En la vida hay un grupo de personas que, a pesar de toda la premura de las actividades de cada día, saca un tiempo para sentarse a los pies de Jesús. Y en la vida hay otro grupo de personas que se deja envolver por el afán y la rutina de la vida y no queda tiempo para sentarse a los pies de Jesús. Marta estaba ocupada con cosas buenas, trabajo, atención, esto, lo otro, tantas cosas, pero esas actividades no le dejaban espacio para sentarse a los pies de Jesús. ¿No será que en nuestra vida diaria el afán que llevamos todos los días, no será que nos está quitando un poquito de tiempo para sentarnos a los pies de Jesús? Ahora el versículo 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Me llama la atención que Jesús no dice que Marta estaba muy ocupada, sino estaba como preocupada. Y hay una gran diferencia entre ocuparse de algo y preocuparse por algo. La mayoría de nosotros, en la mayor parte del tiempo, estamos más preocupados que ocupados. ¿Es verdad o no? Porque hay cosas sobre las cuales no tenemos poder alguno, pero nos preocupamos. Si podemos poner una balanza, la cantidad de veces que nos preocupamos comparado con la cantidad de veces que nos ocupamos, vamos a notar que estamos mucho más preocupados que ocupados. Ahora, ese tiempo de preocupación, hermanos, es lo que queremos ver hoy
es la mayoría de las veces completamente perdido, innecesario, porque nunca la preocupación ha resuelto algún problema. Díganme ustedes si ustedes por preocuparse alguna vez han resuelto algún problema. La preocupación lo único que hace es turbar la paz y la tranquilidad. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a imaginar que ustedes tienen un centro laboral y el jefe les dice: quiero verlo a las 3 de la tarde en mi oficina. Y de ahí hasta las 3 de la tarde usted comienza a preocuparse, ¿sí o no? ¿Y qué querrá? ¿Y qué me va a decir? ¿Y qué hice malo? Ahora, lo interesante es que nunca piensa que le van a dar un ascenso, siempre piensa en algo malo. Nunca piensa, me están llamando para algo bueno. Todos tenemos aquí familia en el extranjero. Usted recibe una llamada de su país, por ejemplo, a las 10 de la noche y se corta la llamada, no logran decirle, y ahí comienza una serie de preocupaciones que no le deja dormir en toda la noche. Porque nuestra mente va directamente a lo malo. Es como si estuviera diseñada por este mundo a ir solamente a lo malo. A lo mejor su familiar ya estaba contento y tuvo una gran alegría y quiso compartirla con usted y lo llamó a esa hora. Pero usted piensa que tuvo un accidente. Usted piensa que hubo algo terrible porque si no nadie lo llamaría a esa hora. Es como si nuestra mente fuera siempre directamente a lo malo. Hermanos, los que confiamos en Dios debemos de comenzar a educar nuestra mente. Porque nuestra mente es un poco indisciplinada. Corre para aquí, corre para allá y generalmente corre por los caminos malos. La Biblia lo dice, todo camino del hombre es constantemente ¿hacia dónde? Hacia el mal. Inclusive nuestros pensamientos. No solamente nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos. Y ahora Jesús dice en el versículo que Marta estaba preocupada. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Me vuelve a llamar la atención que Jesús no le dice: estás limpiando, estás lavando los platos. Jesús no se refiere a acciones concretas que Marta estaba haciendo, sino Jesús le dice: afanada y turbada estás. Ahora, si ustedes llevan una secuencia lógica, la primera palabra que vimos fue preocupada y la segunda fue afanada y turbada. Las preocupaciones siempre nos llevan a estar afanados y turbados. ¿De acuerdo? Las preocupaciones siempre nos llevan a perder la paz y a estar completamente turbado. Y cuando uno está turbado, hermano, la cabeza no piensa bien. De hecho, se pierde un poco la conexión con el cielo. Se pierde la capacidad de análisis, se pierde la capacidad de analizar objetivamente el asunto. Y ahorita vamos a ver por qué suceden todas esas cosas. Pero es importante que tengamos cuidado con nuestra mente. ¿Saben, hermanos? Nadie tiene el control sobre tu mente, solo tú. Nadie tiene el control sobre tu mente, solo tú. A veces muchas personas experimentan ira, rabia, celos, venganza, una serie de emociones negativas, y cuando tú puedes preguntarle: ¿por qué te sientes así? ¿Por qué experimentas eso? Porque mira lo que me pasó, porque mira lo que me dijeron, porque mira lo que me hicieron. Pero yo te digo algo: solo tú permites que esas cosas sucedan en tu interior. Suceda lo que suceda afuera, adentro, solamente nosotros tenemos el control. ¿Se entiende? Pase lo que pase allá afuera, si me preocupo o no me preocupo, si tengo fe o no tengo fe, si grito o no grito, si me molesto, si me hiero, si me duele, todo lo que sucede en nuestro interior, cualquier cosa que sea, soy yo el máximo responsable, porque nadie puede entrar a mi mente para hacerme sentir lo que yo estoy sintiendo. Solo yo le doy entrada a esa emoción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora hay algo interesante que dice aquí: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esa palabra a mí me llama mucho la atención, la palabra escoger.
A veces vivimos en la vida como que somos víctimas de todas las cosas que nos suceden. Vivimos en modo de víctima, pero la realidad no es esa. La realidad es que nosotros siempre escogemos o una cosa o la otra. Somos nosotros los que elegimos. Y les digo algo que les va a poner un poquito nervioso tal vez. Tu condición actual en la vida, la situación que tú tienes ahora en la vida, la que yo tengo ahora en la vida, no es otra cosa que el fruto de nuestros escojos. Cualquier cosa que sea. Nuestra condición en la vida, los problemas que tenemos, la mayoría de las veces, hermanos, son fruto de nuestras elecciones. Y ahora Jesús le dice, María ha escogido la buena parte. Eso quiere decir que en el día a día hay dos partes. Yo puedo escoger una mala, yo puedo escoger la buena parte. En el día a día de la vida, yo estoy tomando elecciones, decisiones constantemente. Ahora, el punto es, ¿cómo yo puedo hacer que cada elección mía sea la buena parte? Bueno, aquí tenemos el ejemplo. María puso a un lado todas las demás cosas y eligió sentarse a los pies de Jesús. Amén. Y esa parte no le será quitada ni aquí ni en la eternidad. Amén. Hermanos, les digo algo. Los carpinteros no se llevan las casas, ni los arquitectos, ni los constructores se llevan las casas para el cielo. Los doctores no se llevan sus pacientes para el cielo. Las amas de casa no se llevan la limpieza para el cielo, pero todo aquel que se sienta a los pies de Jesús no le será quitado el resultado de paz que experimenta. Amén. Eso sí lo llevamos al cielo. Amén. Todo el que se sienta a los pies de Jesús construye un carácter que permanecerá en el cielo. Amén. Nos corresponde a nosotros elegir en cada momento de nuestra vida si escogemos la parte que se quedará en este mundo, que es temporal, que es pasajera, o escogemos la parte que no nos será quitada. Amén. Nosotros debemos de estar conscientes, cada decisión que tomamos en la vida, cuáles serán las consecuencias, cuáles serán los resultados finales. Estoy dedicándole demasiado tiempo a este asunto en esta dirección. La pregunta correcta sería, ¿al final me será quitado? ¿Al final perderé todo ese tiempo? Mientras yo estoy predicando esta palabra, estoy pensando en mis propias decisiones y diciéndole, Señor, ayúdame, como decía el hermano Otto, a tener la sabiduría para que las decisiones que yo tome sean las que no me sean quitadas cuando Cristo venga. ¿Por qué la mente se inquieta? ¿Por qué la mente se preocupa? Vamos a ver dónde está el origen de eso. Hay un versículo en Efesios capítulo 6, versículo 11, que nos puede comenzar a dar un poquito de luz, a ver quién está detrás de cada preocupación, a ver qué está sucediendo. Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, el diablo acecha contra nosotros, ¿sí o no? Anda como un león rugiente y él acecha contra nosotros. ¿Qué significa una acechanza? Significa velarte constantemente, estar con sus ojos puestos en ti constantemente. ¿Para qué? Para hacerte sentir mal, para hacerte caer. Ahora, las personas a veces piensan que la acechanza del diablo solamente tiene que ver con poner tentaciones, hacerme caer con una mujer, robar, matar, mentir, los pecados capitales, pero las acechanzas del diablo son mucho más sutiles que eso. Las acechanzas del diablo tienen que ver con mantener tu mente tan preocupada que tú no tengas espacio para una comunión linda con Dios. Esa es la que más perjudica.
Tú puedes estar correctamente haciendo lo correcto y puedes estar lejos de Dios. Ahorita la hermanita Juliet me hablaba de algo que me llamó la atención y me buscó la cosquilla para profundizar más en ese tema, que tenía que ver con que el pueblo de Israel estaba en lo correcto, pero se perdió porque sus obras no estaban acompañadas de fe. Eso que me dijo es muy importante. Estaba haciendo lo correcto, lo tenía todo bien, pero sus obras no estaban cargadas en fe. Ahora, mi pregunta es, vamos a suponer un poquito. ¿Qué cosa pudo haber estorbado la fe? Vamos a imaginar. ¿No creen ustedes que las preocupaciones puedan estorbar la fe? Tal vez el pueblo de Israel salió a un desierto y dice, ¿y ahora qué vamos a comer? Y empieza la preocupación porque voy a comer. ¿Y ahora de dónde vamos a sacar agua? Y empieza la preocupación de dónde voy a beber. ¿Y de dónde voy a sacar la plata para pagar la renta este mes? Y empieza la preocupación de dónde va a salir el dinero. Y se me presenta este problema. Hermanos, ¿no se dan cuenta que hay una relación bien estrecha entre aquel pueblo de Israel y nosotros que somos el Israel espiritual? Las acechanzas del diablo tienen que ver con las preocupaciones que estorban nuestra fe. Y tú puedes quedar tranquilo, no, pero yo estoy correcto, estoy yendo a la iglesia, devolviendo el diezmo, estoy orando, estoy buscando de Dios, estoy haciendo todo lo correcto, no estoy pecando, pero esa preocupación te ha alejado en la fe. Y es posible que estés en lo correcto, pero entonces eso correcto está vacío. ¿Por qué? Porque una mente preocupada, hermanos, aunque haga las cosas correctas, es una mente que está vacía, está tomada por las acechanzas del diablo. De manera que nosotros debemos de no solamente preocuparnos por nuestras acciones, sino que también debemos de preocuparnos por cuán conectados